Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Visión Conecta con Construir, este espacio de análisis e investigación sobre el apasionante mundo de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Les saluda desde Guatemala Luis Fernando Arévalo, editor en revista Construir, y en este nuevo capítulo de Visión Conecta hablaremos sobre la evolución de los centros comerciales hacia espacios en conexión con la naturaleza y su entorno más cercano. Para comenzar, hemos preparado un informe especial que veremos a continuación sobre esta importante temática. Los centros comerciales en la región atraviesan una transformación que va más allá del comercio tradicional. Hoy evolucionan hacia espacios donde convergen entretenimiento, gastronomía, servicios, bienestar y experiencias diseñadas para prolongar la permanencia de los visitantes. El sector está respondiendo a un consumidor con expectativas completamente distintas a las de hace una década. Y hoy por eso ya no hablamos que somos centros de compra, somos centros de experiencia que abastecen las necesidades, pero también se convierten en esa parte importante de la comunidad. La experiencia del visitante se ha convertido en el principal diferenciador de la industria. Los operadores trabajan en renovar constantemente sus propuestas, incorporando eventos, actividades culturales, espacios abiertos, conceptos gastronómicos y servicios complementarios. La tecnología también ocupa un papel estratégico en esta evolución. La digitalización permite conocer mejor el comportamiento de los consumidores, optimizar la operación de los complejos y ofrecer una experiencia cada vez más personalizada. Es entender que es el ser humano el que está liderando mucho de lo que hacemos a nivel de cualquier concepto inmobiliario. Los desarrollos actuales integran cada vez con mayor frecuencia oficinas, hoteles, vivienda, espacios de salud, gimnasios y áreas de entretenimiento, dando paso a proyectos de uso mixto que mantienen una actividad constante durante todo el día. Esta integración responde a una visión de desarrollo urbano donde estos complejos dejan de ser un destino exclusivamente comercial para convertirse en un punto de encuentro que articula diferentes actividades económicas y sociales, todo con un enfoque estratégico en la construcción verde. Continuamos con este nuevo episodio de Visión Conecta con Construir, en donde estamos hablando sobre la evolución de los centros comerciales en la región y como hemos visto en nuestro informe editorial, es una evolución que se está enfocando sobre todo al tema del usuario final y la calidad del ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con este análisis y en esta oportunidad me acompañan Mónica Covarrubias, ella es directora general de negocio inmobiliario en CMI Capital y también me acompaña Mauricio Otarola, él es líder regional de uso mixto y centros comerciales en Hensler Latinoamérica. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar acá, por sumarse a este espacio de Visión Conecta con Construir. Bienvenidos Mauricio y Mónica. Muchas gracias. Un gusto estar compartiendo, muchas gracias. Gracias a ambos y seguramente va a ser una interesante conversación
tanto desde el lado de Hensler por el tema de diseño, como del lado de CMI Capital como desarrolladores de centros comerciales, ¿verdad? O sea, unir estas dos, pues, opiniones o visiones de la evolución de los centros comerciales. Me gustaría comenzar con Mauricio, desde la visión de Hensler. Mauricio, ¿cómo ven ustedes la evolución del diseño de los centros comerciales para responder a un consumidor que hoy busca más experiencias y conexión en su entorno y no exclusivamente un lugar en donde llegar a hacer compras? Sí, evidentemente la evolución de los espacios comerciales requiere de entender la evolución de los comportamientos de las personas, o sea, la compra, el acceso a productos o servicios. Con la digitalización pasa a un segundo plano, y la razón por la que las personas visitan una tienda o visitan un espacio de consumo no es únicamente por medio transaccional, ¿verdad? No es por realizar la transacción, es mucho más por conectar con esa marca, conectar con otras personas que comparten esos gustos, y evidentemente el rol de los centros comerciales cambia, ¿verdad? No es acceder a un producto, sino más bien ser ese lugar en donde las personas se pueden encontrar, donde se vuelve ese centro de vivencia comunitaria, por así decirlo, y evidentemente evolucionan o toman el rol que tal vez los centros de ciudad históricamente han tenido, ¿verdad? Entonces, el centro comercial no es, hay que entender que su evolución deja de ser, o su lógica deja de ser la de compras, para ser más bien un lugar de encuentro de personas. Y eso nos obliga a cambiar la forma en la que los abordamos a nivel del diseño, y repensar un poco la tipología más desde una perspectiva más urbana, por así decirlo. Excelente, Mauricio. Me gustaría conocer ahora, Mónica, ustedes desde CMI Capital pues cuentan con una red de centros comerciales, por ejemplo en Guatemala, toda la red de centros comerciales Pradera, que se ha ido adaptando a estas nuevas tendencias, y sobre todo con desarrollos en el interior de Guatemala, ¿verdad? No solo en los cascos urbanos. ¿Cómo han visto ustedes el cambio en las expectativas de los consumidores al llegar a un centro comercial, y cómo está evolucionando pues esta demanda de los consumidores, Mónica? Los consumidores han cambiado más en los últimos 10 años que en las 3 décadas anteriores. Esto, para la perspectiva, es que el cambio ha sido muy acelerado. Hoy el consumidor, justo como le decía Mauricio, está hiperconectado, mucho más informado, que tiene expectativas significativamente mucho más altas, y ya no compara únicamente un centro comercial con otro. Al final compara a dónde utilizar su tiempo, compara cada experiencia, y genera también estándares que en distintos momentos de interacción en distintas industrias, desde cómo interactúa en el comercio electrónico hasta cómo vive y de la experiencia de un hotel o en el entretenimiento. También en ese sentido ha redefinido su concepto de valor. Antes era con tener una buena ubicación, una buena oferta comercial sólida, precios competitivos, era suficiente. Ahora es un punto de partida y es una base mínima necesaria. Ahora los consumidores esperan obviamente la conveniencia, pero también esa personalización, la inmediatez, espacios que generen más bienestar y experiencias que le permitan resolver múltiples necesidades en un mismo lugar. Y entonces esto empieza a generar una consistencia en su comportamiento, y se suma también un cambio demográfico importante. Las nuevas generaciones valoran mucho más el uso que la posesión. Con esto me refiero a que privilegian más las experiencias sobre los productos por sí, ¿verdad? Buscan marcas y lugares donde justo comparten valores, y al mismo tiempo, digamos, el envejecimiento de la población hace que algunos mercados también empiecen a crecer la diversidad, ¿verdad? Evidentemente, en sus mercados, puntualmente en Guatemala, el bono demográfico apenas va, y es una población muy joven, pero al final hay una diversificación importante en donde también empieza a haber una diversificación en los motivos y en lo que buscan. Entonces, eso ha implicado que en los centros comerciales empecemos a redefinir también la estrategia, hacia dónde evolucionarlos, y que la industria per se empiece a enfocarse no solo en gestionar un centro comercial como se entiende en la operación muy sencilla, sino generar ya un ecosistema en donde empiecen a converger comercio, gastronomía, entretenimiento, bienestar, tecnología. Entonces, al final todo este cambio en el consumidor nos lleva a generar que nuestros centros comerciales no solo dependan de la calidad de la mezcla comercial, sino de la capacidad de generar una relevancia permanente por el cambio generacional que estamos viviendo. Ya, excelente, Mónica.
desde el punto de vista arquitectónico, también ha habido una evolución en los centros comerciales. Vemos ahora diseños arquitectónicos mucho más atractivos y funcionales, por así decir, en los centros comerciales que se están construyendo en toda la región. Desde la perspectiva de Hensler, Mauricio, ¿qué principios arquitectónicos son claves para integrar naturaleza, los espacios abiertos y el bienestar de las personas en este tipo de desarrollos, y qué tendencias ves en el tema de diseño y arquitectura? Sí, algo que es fundamental es, y vuelvo al punto inicial, que es entender qué es lo que motiva a las personas. Pero entonces las tendencias de diseño no son tendencias de diseño por modas o por estéticas particulares, sino realmente es cómo respondemos a las necesidades de la gente y a las necesidades de su contexto. Y en Gensler, de esa forma la que diseñamos, ¿verdad? Diseñando desde cómo creamos espacios para la experiencia humana, y eso tiene que ver con crear lugares en donde el confort climático se vuelve fundamental, en donde abrir la caja, por así decirlo, del centro comercial, ¿verdad? Que históricamente era una caja cerrada, donde la gente llegaba, estacionaba, pasaba su tiempo. Evidentemente esa ruptura de la caja conectada mucho más hacia el exterior, conectada mucho más hacia la ciudad, se vuelve fundamental, porque de nuevo, ya el propósito no es comprar, el propósito, comprar es parte de, pero digamos, el propósito es que la gente pueda permanecer, que la gente se pueda encontrar, que la gente pueda volver a este lugar. Entonces, la lógica tradicional de mall cerrado, evidentemente se reposiciona y se empieza a abrir hacia un contexto mucho más urbano, que empieza a parecer mucho más a una ciudad tradicional, ¿verdad?, que a un edificio arquitectónico, ¿verdad? Entonces, algo que tal vez a nivel de diseño, elementos fundamentales es cómo creamos una escala mucho más humana, ¿verdad? Dejamos de ver estos grandes desarrollos de centro comercial de 4, 5, 6 etapas que uno se suma al otro y empiezan a aparecer bloques mucho más pequeños, mucho más porosos, en donde la naturaleza entra, donde la experiencia sale hacia la calle, y eso evidentemente genera una experiencia mucho más acogedora. Algo que también es muy importante es entender el diseño no solo como un medio de expresión o un medio estético, sino como responde realmente a un planeamiento flexible, ¿verdad? Cómo se prepara para evoluciones futuras, en donde tiendas anclas, por ejemplo, que históricamente han usado una huella muy importante de los centros comerciales, se empiezan a ir y empiezan a ser transicionadas por otros espacios más pequeños. Entonces, el diseño de hoy tiene que evidentemente prever que eso va a pasar de nuevo en el futuro, cómo van a evolucionar esos espacios en el mediano plazo, ¿verdad? Y es donde adelantarnos a las necesidades de la gente va a ser fundamental, ¿no? Empezamos a ver incorporación de elementos como salud, elementos como deporte, como cultura, que empiezan a complementar una propuesta de compras y de gastronomía. Ya, excelente, Mauricio. Me parece interesante lo que mencionabas en el tema de estas grandes tiendas anclas que antes acostumbraban tener los centros comerciales, y vemos que al parecer estuviera como muriendo esa tendencia de instalar una tienda ancla para atraer gente a nuestro centro comercial. Ahora creo que ya se ha dejado de ver eso. Mónica, desde la experiencia de ustedes en la red de centros comerciales que ustedes tienen, ¿qué tipos de experiencias y servicios son los que realmente están marcando una diferencia ahora con el usuario final? Las experiencias que están generando mayor valor son aquellas que justo están respondiendo a motivaciones reales. Las personas realmente ya no quieren solo esa funcionalidad o simpleza de la compra, sino realmente una agenda que vaya hacia diferenciación de experiencia. Entonces empieza a ver como 5 grandes diferenciadores, diría yo, en cuanto a conveniencia integral, es decir, donde el visitante resuelva más necesidades en un solo lugar. Eso es fundamental. Uno por la movilidad, otro también para resolver y ese, pues, inclinación hacia la inmediatez suma muchísimo para que entonces en un mismo lugar pueda lograr resolver las compras, servicios financieros, la educación, la gastronomía, trámites, servicios que estén relacionados a la vida cotidiana. También empieza a ser muy relevante en los eventos que conectan también con su estilo de vida, ¿verdad? Propuestas integradas de gastronomía, de deporte, entretenimiento, de alguna manera que impulsen el bienestar y que motiven al visitante a generar más motivos de visita y razones para mantener una mayor permanencia en el centro comercial. Fundamental también
impulsar hacia espacios que creen comunidad. Hemos visto cómo el fortalecer el sentido de permanencia de la comunidad hace que también se genere un vínculo importante dentro de la experiencia de visita. Así es que también crear tanto los espacios o dentro de la mezcla comercial o dentro de las actividades que se generan en la operación del centro comercial, suman mucho como actividades culturales, deportivas, sociales, porque justo crean esos sentido de comunidad y de integración. Otro de los pilares que sumaría como diferenciación es la personalización. También ahora nosotros como operadores tenemos que utilizar cada vez más datos y esos datos nos ayudan a también ofrecer contenidos, la mezcla comercial en sí, beneficios, actividades que lleven al momento que nosotros entendamos mucho mejor a nuestro visitante, y eso es basado en datos. Entonces eso también está haciendo una diferenciación de la operación. Y por último, pero no menos relevante, porque al final suman, digamos, es una palabra que suena mucho en la nueva forma de operación, pero realmente es un pilar fundamental, que es la experiencia, es decir, entender que la calidad del servicio, la seguridad, el confort, la atención con la que estamos generando la experiencia de visita, se convierten en elementos importantes como parte de la marca. Entonces, en definitiva, la fidelización ya no solo está dependiente únicamente del centro comercial, ni solo de la arquitectura, sino de la capacidad que estamos teniendo como centro comercial para convertirnos en la parte cotidiana de las personas, pero fomentando un sentido de comunidad y la experiencia que viva en el espacio. Ya, Mónica, y en este mismo sentido, ¿cómo integran ustedes como CMI Capital todas estas tendencias de arquitectura a los diseños de sus centros comerciales? Uno de los mayores riesgos para nuestra industria es diseñar activos para responder a la perpetuidad, ¿verdad? Para responder a las tendencias del presente. Al final, nuestro portafolio también pues en promedio está alrededor de los 20 años, justo en Guatemala. Y las tendencias han cambiado y justo pues lo acabamos de compartir. Sin embargo, el reto aquí es cómo hacer que esos activos permanezcan durante décadas. Por eso, cada decisión que estamos teniendo debe responder en cómo asegurar que ese activo siga siendo competitivo, y también requiere que nos estemos reinventando en cada cierto ciclo dentro del activo para al final estar respondiendo a las necesidades del presente. Así es que la innovación no solo tiene un sentido de fortalecer ¿verdad? La capacidad de sostenibilidad, y que cada inversión que definamos también contribuya a incrementar la mezcla comercial como fuentes de ingresos, porque al final también es parte de nuestra esencia estar optimizando constantemente y que genere una rentabilidad esperada el activo. Entonces, digamos, de alguna manera, eso lleva a que nosotros empecemos a seguir enfocándonos en la experiencia del visitante, en preservar la competitividad y cómo mantenernos activos. Y quiero destacar que justo entonces empieza a haber una muy buena sinergia en cómo nosotros, sabiendo las tendencias que tenemos, sabiendo la actualización del mercado en donde estamos, empieza a haber un fundamento de cómo tenemos que incorporar, no solo en mezcla comercial, sino operación, sino también en arquitectura, ciertos elementos y cambios y transformaciones o ciertas reconversiones para mantenernos vigentes. Ya, excelente, Mónica. Mauricio, Mónica mencionaba la importancia o el plus que da el tema del confort, que un usuario sienta como esa diferencia de entrar a un centro comercial, ese confort, sentirse bien en el ambiente, bien ventilado y todo este tipo de elementos. ¿Qué impacto están teniendo elementos como la iluminación natural, el paisajismo, las áreas verdes, todos estos espacios públicos que se están integrando a los centros comerciales en el éxito precisamente de un mall? ¿Y qué otros elementos ves importantes que aportan a este mismo confort, Mauricio? Sí, son totalmente fundamentales. O sea, el diseño de paisajismo, el diseño de elementos pequeños que podemos considerar pequeños, como la señalética, la rotulación, el paisajismo, la iluminación natural, se vuelven fundamentales en la experiencia diaria de las personas. O sea, no hay nada más
¿verdad? Es frustrante que estar en un centro comercial y no saber dónde están las cosas, o no poder ubicarse, o no entender cómo moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces son elementos que tienen un costo relativamente bajo, pero bien implementados tienen un valor o un retorno muy alto, ¿verdad? Entonces, evidentemente la inversión en este tipo de componentes, en este tipo de mejoras, es fundamental porque, de nuevo, mejoran significativamente la experiencia de las personas, porque al final de cuentas el indicador, ¿verdad? Un poco lo que decía Mónica al inicio es, queremos que las personas retornen al espacio, que las personas se queden más tiempo, que las personas sean visitantes frecuentes, que las personas generen ese sentido de lealtad, y eso se logra con un estacionamiento cómodo, con un estacionamiento en el que puedo entrar y salir fácilmente, en donde no tengo media hora de tráfico para ingresar al centro comercial. Entonces, desde elementos meramente operativos, logísticos, como el tema de parqueo, hasta elementos más de experiencia como iluminación, ventilación, que haya un aire acondicionado cómodo o una ventilación correcta si es un clima caliente, se vuelven fundamentales, ¿verdad? Entonces, invertir en eso, al final de cuentas, tiene que ver con invertir en que las personas puedan retornar y que las personas puedan permanecer en el espacio. Entonces, totalmente fundamental. O sea, no quiero minimizar el valor arquitectónico, pero evidentemente un buen diseño de paisajismo, un buen diseño de espacio público, un buen diseño de señalética, de una lógica de planificación correcta de un centro comercial, tiene un impacto mucho mayor que una arquitectura que sea más o menos extravagante o más o menos llamativa. O sea, realmente las personas no van o no visitan un lugar porque su arquitectura sea colorida y extravagante, van y visitan un lugar porque las personas se sienten cómodas en ese lugar. Y eso es justamente la forma en la que nosotros abordamos el proceso. Y por eso hablábamos al inicio siempre de entender la experiencia humana, ¿verdad? Entonces no es el objeto arquitectónico por el diseño en sí, sino es cómo eso tributa a una mejor experiencia, a una mejor permanencia, a una mejor funcionalidad del espacio. Ya, Mauricio, mencionabas que pues esto al final es un tema de mejora continua, ¿verdad? O sea, cada cierto tiempo hay que irnos actualizando, mejorando, porque la evolución así va. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Hensler, Mauricio? Lo complicado que puede llegar a ser una mejora con un centro comercial en operación, por ejemplo. Un centro comercial no se puede detener. Sí. Lo vemos todos los días, o sea, esto es algo del día a día, y lo importante acá el reto para una mejora constante de un centro comercial se vuelve el triple de complejo si no se tiene un plan. O sea, si se tiene una visión de estrategia, una visión de mejora y de crecimiento, se puede lograr, y se puede lograr esa evolución constante y esa inversión por fases y cómo se hace el planeamiento. El reto está si esa visión no está y estamos simplemente, como decimos, haciendo parches, para así decirlo, ¿verdad? Entonces hago una mejora por aquí, una mejora por allá, y ahora se me ocurre cambiar el piso, y ahora se me ocurre cambiar el cielo. Eso hace que el centro comercial primero no logre tener el impacto deseado, y al final de cuentas también afecta muchísimo a la operación. Entonces, el crecimiento o la mejora tiene que estar asociado a una estrategia o un plan de expansión, o un plan de mejoramiento, que no ve en el próximo CAPEX del siguiente año, ¿no? Sino que ve cuál es la visión a los 5 o 10 años a futuro, porque evidentemente la peor mejora que podemos hacer es una que tenemos que rehacer en 2 años, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber en dónde queremos invertir y generar esas condiciones con el orden correspondiente. Siempre va a ser un dolor de cabeza, pero hay formas de hacerlo, se implementan, o sea, es muy fácil generar las condiciones de orden para que se haga de la forma más cómoda posible, ¿no? Ya, gracias, Mauricio. Mónica, ¿cómo lo han vivido ustedes en CMI? Esta evolución, lo preveemos que la década va a marcar un cambio definitivamente en una forma distinta a lo que hoy estamos entendiendo los activos comerciales. La industria va a evolucionar desde una lógica de justo ser ese punto de encuentro, de va más allá de operar y administrar edificios y empezar a desarrollar lugares que integren personas, pero también negocios e incluso inversión, comunidad. Los activos competitivos realmente vemos que van a ser mucho mejores aquellos que sean capaces de combinar otros usos, ¿verdad? Complementarios al comercio, en donde ahí se suman la vivienda, oficinas,
salud, como le comentaba hace un momento, educación, gastronomía, entretenimiento, y que generen esos espacios públicos donde se viva una comunidad y que todo eso se vea desde una misma estrategia urbana. Empiezo también a ver que anclado a la data, la inteligencia artificial, la analítica avanzada empiezan a sumar también muchísimo guiándose a una digitalización que nos van a permitir comprender mejor el comportamiento de los visitantes, anticiparnos esas tendencias y empezar a tomar decisiones con mucha más anticipación y más precisas y adecuadas a esa sostenibilidad de permanencia de los activos. Creo importante también, y es relevante para CMI Capital, el pilar de sostenibilidad. Esto va a dejar de ser también un elemento reputacional o como una estrategia que ahora se entiende como un deber ser, sino realmente que se vuelve un criterio en cuanto a una infraestructura esencial para atraer inversión, para generar pues una mejor reducción de riesgos, proteger el valor de los activos y que de alguna manera todo empieza a anclarse a no solo es un tema de diseño, arquitectura, operación, sino también a todos los componentes complementarios en cuanto a el desarrollo de un activo de este tipo. Entonces, al final va a seguir siendo un enfoque de creación de valor, en donde vamos a tener que dejar de medir también el éxito únicamente sobre la ocupación o rentas generadas o esos espacios, ¿verdad? Que se puedan ver de una manera más simple, sino al final empezar a evolucionar en tener activos que impulsen el crecimiento de nuestros socios comerciales, que fortalezcan ese vínculo de comunidad y cómo entonces nosotros también nos tengamos que empezar a reaccionar al ritmo que esta misma comunidad va evolucionando. Entonces, realmente empiezan a ser prácticamente los mismos elementos de conversación, pero que también el desafío va a empezar a generarse en cuanto a que empezamos a anticiparnos de una manera muy asertiva en las decisiones de inversión, en donde empezamos a impulsar justo el desarrollo, en desarrollar con esa visión de más de sostenibilidad de largo plazo y cómo empezar a incorporar elementos, tanto la operación como el desarrollo, incluyendo la arquitectura. Ya, Mónica, y en todo este proceso resulta importante también y cómo lo logran mantener un balance, un equilibrio entre toda esta innovación y la rentabilidad de cada centro comercial. Y ese es un desafío porque al final es parte de nuestro pilar esencial, al final tienen que ser activos rentables. Es un entendimiento constante del mercado y empezando a tomar decisiones de asignación de capital también muy puntuales y precisas en el momento. Cada decisión de inversión tiene que tener un retorno asociado y el retorno prácticamente se puede ver mucho más garantizado si hay un entendimiento real del mercado, ¿verdad? El crecimiento tiene que ir controlado de acuerdo a la necesidad real de un mercado y que de alguna manera empiece a asegurar el éxito de la tesis dentro del desarrollo. Entonces va hacia esa afinación de entender muy bien los mercados y asignar correctamente el capital. Y luego ya como el edificio, pues obviamente tenga una infraestructura acorde al nivel de inversión que te logre dar un componente real de rentabilidad y en esa combinación vamos a tener ya un impacto de retorno positivo. Ya, excelente, Mónica, pues ya vamos llegando al final de esta conversación y viene una pregunta pues similar para ambos, ¿verdad? La idea es conocer la perspectiva desde la visión de cada uno de ustedes. Mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginan la próxima generación de centros comerciales en la región? ¿Cómo van a ser estos centros comerciales, Mauricio? Creo que no van a ser centros comerciales, o sea, creo que, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que no van a aparecer los centros comerciales que tenemos hoy, ¿verdad? O sea, hay una evolución de la tipología del centro comercial que va a cambiar y que se va a evolucionar hacia otras cosas, pero que también esa evolución, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista un poco más macro en la historia, es un poco un echar atrás, ¿verdad? Es un poco acercarnos hacia otras tipologías que tal vez hemos abandonado en los últimos 50, 60, 70 años por el tema del automóvil, por el tema, ¿verdad? La privación, la creación de la tipología del mall tradicional norteamericano cerrado nos alejó, ¿verdad? De lo que era en su momento tal vez el mercado
bueno, se alejó de lo que era la vía peatonal de comercio o la calle principal de comercio de nuestras ciudades, y creo que los centros comerciales del futuro van a parecerse más a eso que lo que entendemos hoy como un centro comercial de los 90s o un centro comercial tradicional. Va a tener una vocación muchísimo más urbana, muchísimo más abierta, totalmente asociado hacia el uso mixto. O sea, el centro comercial no va a ser únicamente un centro comercial, va a ser un lugar donde muchas cosas suceden, porque, de nuevo, conforme más cambien los comportamientos de consumo, cada vez más las personas van a tener que ir menos a una tienda para acceder a los productos y servicios a los cuales hoy tienen que acceder. O sea, piensen ustedes, ¿hace cuánto fue la última vez que fueron a una sucursal bancaria o una sucursal de servicios? O, ¿verdad? Cada vez eso va a ir pasando más, ¿verdad? Entonces, van a haber ciertas cosas que no vamos a dejar de hacer, como salir a comer, como encontrarnos en personas, como ir a un espacio público, como vernos con amigos, y hay otras que vamos a preferir hacer mediante otros formatos, ¿verdad? Entonces, creo que el futuro de los centros comerciales o el futuro del mall es que no va a ser un mall, y realmente va a parecer mucho más una ciudad, un espacio mucho más diverso, mucho más abierto. Entonces, creo que ya también no tenemos que reinventar todo, ¿no? Es tal vez echar una mirada un poco más hacia atrás, y entender de dónde venimos también. Creo que la que más se asustó con tu respuesta fue Mónica, con el tema de que desaparecen los malls. Mónica. No, sí. No, y complementando, es que al final coincido con Mauricio, los centros comerciales ya no van a ser únicamente lugares de compra, y ahí ese es un reto mayor, pero que nos implica entonces y nos reta cómo generar esos espacios que se mantengan pues justo vigentes. Entonces empieza a tener que nuestra posición exige un papel mucho más activo en impulsar el desarrollo económico, el impulsar el desarrollo social, urbano, y empiecen a tener esa relevancia dentro de la ciudad, ¿verdad? No una caja aislada dentro del entorno urbano, sino realmente esa conexión donde se genere comunidad, y entonces la clave va a ser cómo generamos esa diversidad de usos dentro del espacio comercial que sí atienda siempre la compra, ¿verdad? Porque al final esa conexión con las ciertas marcas y la compra tangible va a existir, pero fomentando también la complementariedad en cómo vivo otras experiencias, y bueno, lo mismo, al entretenimiento, a la parte de cultura, a la vida cotidiana, le integro muy bien, y ahí es donde creo que viene mucho más emocionante el reto de la transformación y la reconversión, sobre todo de activos donde ya pues tenemos pues un historial, y cómo esas cajas las empezamos a abrir y empiezan a ver pues retos relevantes que justo con Gerler lo estamos trabajando muy bien. Creo que justo hemos encontrado donde no solo se resuelva un tema de arquitectura, sino también empecemos a generar esta visión estratégica de largo plazo, de que no solo se alineen temas comerciales o de infraestructura, sino también esa visión de rentabilidad, de impacto, de generación de valor a largo plazo. Así es que, pues, seguramente habrá centros comerciales para muchos años más, pero con una fórmula distinta. Excelente, pues muchísimas gracias a ambos. No me queda más que agradecerles por estar en este espacio de Revista Construir, en Visión Conecta con Construir. Pues si alguno de ustedes dos quiere agregar algo más, el micrófono está abierto. Mauricio. No, muchas gracias por el espacio, y no, completamente de acuerdo con esto que mencionaba Mónica de la visión a largo plazo y una visión estratégica. O sea, creo que, de nuevo, los espacios de compras no se van a ir a ningún lado, no vamos a dejar de comprar, no vamos a dejar de consumir, simplemente la forma en la que lo hacemos hoy va a cambiar, pero eso es algo que ha pasado históricamente durante toda nuestra vida, o sea, durante toda la existencia de los espacios de consumo. Entonces no es algo nuevo en ese sentido. Gracias, Mauricio. Mónica. Por mi lado, más que agradecerles el espacio, la verdad que es muy inspirador también empezar a encontrar otros players dentro de la industria que estamos convergiendo en la misma visión y que al final estamos construyendo este nuevo futuro. Muchas gracias, Luciana. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Mauricio,
nuevamente por estar acá en este espacio. Seguramente vamos a seguir con esta conversación en algún momento en nuestros diferentes espacios de Revista Construir. Los vamos a estar ahí consultando siempre como fuentes valiosas de información para este tipo de discusiones. Muchísimas gracias, Mauricio y Mónica, y hasta una próxima. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues de esta manera llegamos al final de este segundo episodio de Visión Conecta con Construir, un espacio para crear comunidad y analizar lo más relevante de la industria de la construcción. Síganos en nuestras redes sociales y esperen más en un próximo capítulo de Visión Conecta con Construir.